Muy buenos días. Nuevamente vamos a reiterar algunos argumentos que hemos tenido a lo largo de todos estos debates sobre la factibilidad ambiental para la construcción del túnel de Oriente. Bueno, en primer lugar llama la atención el hecho de que los términos de referencia de los últimos estudios realizados por la firma Geodata fueron hechos por la concesión. Esto claramente indica que hay un asunto de juez y parte, porque al hacer la concesión los términos de referencia, estos términos de referencia ya estaban sesgados, como en efecto estuvieron sesgados. Yo afirmo aquí y felicito a la firma de Geodata, el estudio que hicieron es un magnífico estudio, pero como todo estudio que tiene limitaciones dadas por los términos de referencia, pues obviamente los resultados también tienen limitaciones. Eso es como si un oncólogo va a diagnosticar un cáncer gástrico por medio de mirar el iris de los ojos, ¿no? Tiene una información muy vaga y puede ser el mejor oncólogo del mundo y su resultado obviamente va a estar muy limitado. Es algo parecido. En primer lugar, para poder establecer los parámetros hidráulicos de un acuífero o varios acuíferos, porque en el complejo ígneo donde va a estar emplazado el proyectado túnel, es un complejo bastante heterogéneo, con numerosas discontinuidades, fallas, problemas de pseudocárceles, de cavidades que se forman por disolución. En fin, esto hace muy difícil hacer cualquier estudio hidrogeológico. Entonces, cuando las cosas son complejas y difíciles, con mayor razón, los estudios deben ser más exhaustivos y tener mayor obtención de datos en el terreno, sobre todo. Resulta que la empresa Geodata, acogiéndose los términos de referencia elaborados por la concesión, únicamente hizo perforaciones hasta unos 120 metros, si no estoy mal, algo parecido. Y nunca llegaron hasta el eje del túnel. La mayor cobertura del eje del túnel es más o menos de unos 420 metros, si no estoy mal. Y gran parte está sobre los 300, 250, etcétera, metros sobre el eje del túnel. Cuando las perforaciones no llegan al eje del túnel, obviamente se nos queda gran parte del macizo rocoso sin investigar adecuadamente. El buen juicio en este tipo de estudio nos indica que las perforaciones tienen que hacerse de modo que comprendan todo el potencial acuífero de una zona que está por encima del eje del túnel. Entonces, no se hicieron estas perforaciones. Geodata, obviamente, hizo unas pruebas de bombeo, hizo unos estudios muy buenos, pero limitados por la profundidad de esas perforaciones. Por otro lado, tampoco se hicieron los suficientes ensayos de bombeo. Ensayos de bombeo que sobre todo han debido hacerse en las zonas críticas, las que mostraban, de acuerdo con los estudios de resistividad eléctrica, los estudios geoeléctricos, y allí, en esos sitios de mayor vulnerabilidad, precisamente no se hicieron ensayos de bombeo. Con estas limitaciones, obvio es que los estudios no fueron suficientes, no son suficientes para otorgar una licencia ambiental. Por otra parte, tampoco se tuvieron datos reales que se han obtenido de este mismo macizo rocoso cuando se construyó el túnel de Dayurá, por allá en la década de los 60. Las actas de interventoría de la firma Integral, que es parte de la concesión, entre otras cosas, ¿no? Nos muestran que hubo caudales registrados de más de 14.000 litros por minuto. Este es un caudal bastante apreciable. Y eso que allí no se encontraron zonas de pseudocárceles, de probable cavernamiento que se podrían encontrar acá, lo cual nos daría caudales todavía mucho mayores. Esos caudales no fueron tenidos en cuenta, no se extrapolaron debidamente a las memorias de cálculos hechas por Geodata. Además, Geodata acudió a elaborar modelos matemáticos teóricos.
Yo claro que estoy de acuerdo con los modelos matemáticos, ni más faltaba. Los modelos matemáticos están basados en investigaciones científicas, en investigaciones académicas, pero si los modelos matemáticos no están sustentados por una información real del terreno, pues empiezan también a fallar, que tal vez es lo que ha pasado aquí. Se toman modelos matemáticos donde empiezan a asumirse ciertos parámetros. Ay, no, es que aquí la permeabilidad es de tanto, 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 porque así ocurrió por allá en los Alpes. Entonces, ese tipo de consideraciones, pues obviamente no son buenas. No permiten que los modelos matemáticos nos arrojen resultados realmente confiables y reales. De esta manera, al no extrapolarse esos datos muy importantes, de un túnel que se construyó y que va a cruzar o que cruzó, mejor dicho, formaciones geológicas similares a las que va a cruzar aquí el túnel de Oriente y que hubieran resultado muy beneficiosas. En la contestación que se me hizo a estas mismas preguntas por parte de Cornare, se me contestó de una manera lacónica y que obviamente eso es no contestar. ¿Sabe qué se me dijo? No, es que sí se hicieron las perforaciones. Sí, es que sí se tomaron en cuenta los datos, pero al revisar las memorias, por ninguna parte aparecen las memorias de cálculo. Entonces, damos lo que me pueden decir a mí, que sí, que me contestaron, pero bueno, ¿dónde está la contestación real? Si hay que contestar que se hicieron, esa no es respuesta válida. Por otra parte, ya algo ya mencionó el doctor Márquez, es que cuando se hace un megaproyecto de este tipo, hay que presentar un diagnóstico de alternativas ambientales. Porque es que puede ocurrir que en vez del túnel yo puedo construir otra cosa que sea más barata y que sea más eficiente y que no cause tantos impactos ambientales. Tenemos estudios sobre la vía Las Palmas, ¿cierto?, que no se han tenido en cuenta y que valdría la pena volver sobre ese tema y buscar otras alternativas, es decir, mirando al futuro. Tantas cosas que hay hacia el futuro, como los cables aéreos y tantas cosas, que debiéramos tener en consideración para no cometer errores que más tarde las generaciones futuras, por ahí en el año 2050, 2060, nos estén recriminando y llamando la atención por no haber sido previsivos. Finalmente, para terminar, quiero llamar la atención de que aquí se construyó el túnel de Occidente, en formaciones geológicas parecidas. Y ustedes todos saben muy bien los resultados, los impactos ambientales, los efectos ambientales que se han tenido con la construcción de ese túnel. Ese túnel aproximadamente tendrá unos 10 años de construido. Y hemos visto cómo se secaron fuentes de agua, cómo se perjudicaron muchos acueductos rurales, cómo muchos campesinos vieron disminuidos sus fuentes de agua y por consiguiente la productividad agrícola también disminuyó. De manera pues que esos efectos y esa experiencia del túnel de Occidente tan próxima a nosotros en tiempo y espacio debe tenerse en cuenta. Bueno, muchas gracias, eso es todo. De inyecciones de que nos han hablado tanto y cuya eficiencia le han dado tanta publicidad. Yo quiero invitar aquí al doctor Sergio Lopera para que pueda explicarnos algo sobre la eficiencia de las inyecciones. El doctor Sergio Lopera tiene gran experiencia y en la industria petrolera es donde más se ha avanzado en tecnología respecto al sellamiento de fracturas y otras discontinuidades geológicas. Entonces, el doctor Lopera, por favor.